patológica, pero la Q es patológica o no es patológica. Ya, pero se encontraba una de las reacciones de 5 profundas. Muy bien. Entonces tenemos una Q patológica, una T bastante elevada en D1 y profunda en D2 y D3. ¿Qué derivaciones están ahí afectadas? D2 y D3. Ok, recuerden el triángulo de Daytona es así, ¿no es cierto? Acá D3, ¿no? D2 y a ver, pero no tenemos a veces, pero ya tenemos dos derivaciones, ¿no? Y Q y alteración de la onda T. Segmento T, ST también está un poco alterado, pero no está marcado. ¿Qué cosa es? Q, ¿qué cosa es? Cuarto, agudo, pero ¿de qué cara? Okay. ¿Qué sigue, por favor? Muy bien. A ver quién sigue. ¿Ah? A ver, analicemos el electrocardiograma. La primera, el complejo QRS parece que estuviera un poquito alargado, 0,12, 3 cuadraditos. Estaría un poquito prolongado, la onda T estaría Mire, acá tienen un electrocardiograma. Primer electrocardiograma y luego tenemos otro electrocardiograma. Un mes después. el primero nada más para resaltar aquí el QRS abarcando 3 cuadraditos, pero 2. Acá en el segundo, cuando se resalta son las ondas T altas y medianas, en B2, en B3, en B4, B5 y B6. También igual el segundo QRS estaría un poco prolongado, 3 cuadraditos 0,12. No se observa en Q patológica. Onda Q patológica, lo que se podría decir que se trata de una isquemia subendocárdica anterior. A ver. Pero hay un supranivel, ¿no? Un supranivel de ese. Acá vemos nosotros, perdón, acá vemos una Q, ¿no es cierto? Pero no es patológica. Es pequeña, no es la tercera parte ni está muy ancha. En este de acá, lo que me llama la atención es esta elevación que comparamos con la onda T de acá, es totalmente alta. Entonces una T elevada, alta, muy alta, indica el inicio de un infarto agudo de miocardio. Puede ser todavía un infarto no agudo. Okay. Muy bien. Y a ver, el otro que sigue, por favor. Cintia. No habría un B4 y un supranivel. No, pero es que no pasa aquí, no pasa un cuadradito para considerar que sea un supranivel. B4. No, B4. No, a veces puede haber esa imagen, pero no está. Que sigue, por favor. A ver. Cintia. Sí. ¿Qué le parece ahí la onda T? Está
¿Cuánto ancho el complejo todo eso? Ya. Ok, ¿qué más? La onda T un poquito, miren, aplanada acá. Aplanada en B5 y B6. Pero si ustedes miren, aquí debería haber cuántos cuadraditos. Hay 1, 2, 3, 4, 5. A ver, 2, 5. 5. Es un cuadrado. 2, 3, 4, 5. Ya pasó. El signo de Sokolov, ¿no es cierto? Más de 35. Y hay cierta isquemia lateral, porque la onda T se comienza a aplanar. Eso, hemos dicho, cuando hay hipertrofia ventricular izquierda, el tiempo de conducción es mayor, dando un complejo más ancho, pero también se afecta la repolarización. ¿Por qué? Porque hay mayor demanda de oxígeno porque el músculo está hipertrofiado. Ok, que sigue por favor. A ver. ¿Quién sigue? Ya salió, ya salió, no viene centrado. André. No viene temprano, pues. No viene temprano, pues. Yo también. Me metió. ¿Quién nos da? La onda T es un poco pequeña, ¿no es cierto? Pequeñas, un poco aplanadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay bradicardia. Y los complejos no son tan altos, ¿no? Bajos, relativamente bajos. Entonces, hay casos en que tomamos el electrocardiograma y los complejos nos salen chiquitos. La onda T también chiquita, la onda P menos, más chiquita todavía. Cuando vemos así que los voltajes disminuyen en un electrocardiograma, ¿ya? Hay que pensar primero en un gran obeso. Segundo, hay pacientes que tienen enfisemas. ¿No? Tercero, que tenga pericarditis, con derrame pericardio. O sea, derrame pericardio. Pues, repito, cuando encontramos complejos de tamaño pequeño, todo el complejo pequeño y la onda T pequeña, puede tratarse de una gran obesidad, puede encontrarse derrame pericárdico, ¿no? Y a veces problema de enfisema pulmonar. Ok. ¿Qué sigue, por favor? Sigue la siguiente. ¿A quién vas a llamar? Sofía. Curioso. Sofía, a ver. ¿Ahí qué le parece? A ver, la onda T. Está un poco aplanada. Está invertida y aplanada. Ya. ¿En qué derivaciones? A ver, vamos revisando el electrocardiograma. Primero, ¿cómo está la frecuencia?
Carga. Está alta, ¿no es cierto? 150. 10, va a estar 150 por minuto. 10 taquicardia. ¿Qué hay alteración del segmento ST? Está deprimido. Ahí hay que considerar de repente que hay, ¿no?, lesión subendocardia. Okay. Pero mire, en esta derivación de 3 hay una Q, hay una onda T negativa. El segmento ST, bueno, pareciera que estuviera un poco elevado. Pero en esta de acá hay una depresión más bien del segmento ST. Pero aquí la T está invertida. Acá también está invertida la onda T. Y acá en las derivaciones de acá también hay T invertida, y acá no sale, está aplanada, acá está aplanada también. Ok. Doctor, Sí. en esta B1 se tomaría como invertida la T, ¿no? Dijo que sí podía ser normal. Claro, puede ser normal. ¿Y cuánto Pero acá nosotros tenemos, mira, la T invertida en B1, B2, B3. Y alteración aquí en el B4. En la onda T se puede alterar también cuando hay sobrecarga, ¿no?, de presión en el ventrículo derecho. O sea, cuando existe tromboembolismo pulmonar, hay una alteración de las derivaciones derechas sectales, B1, B2, B3 hasta B4. Es lo que caracteriza al tromboembolismo pulmonar. Sobrecarga, eso indica sobrecarga sobre el ventrículo derecho. Pero, como dice acá abajo, aquí hay una Q que podría hacer confundir que se trata de un infarto, ¿no? Pero fíjense, solamente se da ahí, porque en D2 no hay Q y acá tampoco hay Q. Entonces, cuando encuentren de las 3 derivaciones diafragmáticas uno nomás, hay que dudar. Si son 2 derivaciones, sí hay que tener en cuenta que se trata, en caso de que haya una Q, sí tiene que considerarse como un infarto. Ok, que sigue, por favor. Que siga. ¿Y ahí qué le parece a usted, señorita? Ya que no... ¿Ah? A ver. ¿Hay una T invertida? Eso es lo que le decía yo, ¿no? Miren, una onda P, su complejo por S y una onda T bastante marcada. Cuando vean esa onda T así bien marcada, pueden considerar que se está iniciando un infarto o es un infarto, pero no Q. Una T así, de esa magnitud. Ok, que sigue, por favor. Ya, siga, siéntese. Y después me dicen quién lo sigue. ¿Ya? El segmento ST. Hemos dicho que el segmento ST debe ser isoeléctrico. O sea, en la línea de base se debe escribir el segmento ST. Donde termina la despolarización y comienza la repolarización, que es la onda T, ese segmento debe ser isoeléctrico. Está en una línea de base. Y al inicio hay un punto que le llaman a veces punto J, que debe ser también isoeléctrico. O sea, cualquier alteración del segmento ST, hacia arriba o hacia abajo, se considera una lesión, una isquemia más severa. Muy bien. Cuando hay depresión del segmento ST, hay que sospechar de una lesión subendocárdica, ¿cierto? También el segmento ST se afecta y se deprime, se desplaza hacia abajo, pero en forma de una cuchara, o sea, una cubeta que le llaman. Eso se ve cuando al paciente está recibiendo digitales. O sea, el segmento ST se altera por isquemia, una lesión isquémica,
y puede también alterarse con la administración digital, provocando también depresión del cemento ST, pero en forma de una cubeta. También se puede alterar, como habíamos dicho, en la hipertrofia ventricular izquierda. Hipertrofia ventrículo izquierdo. Cuando hablamos de hipertrofia ventricular izquierda, sobre todo la del tercer grado, aparte de haber voltajes altos, hay alteración de la onda T y también a veces de la onda del cemento ST. O sea, es tan grueso el músculo que también hay isquemia relativa. De repente su coronaria está limpia, pero la hipertensión misma ha provocado hipertrofia ventricular que demanda mayor cantidad de oxígeno. El flujo coronario está, digamos, obstaculizado porque las fibras musculares contráctiles las comprimen a la circulación coronaria, porque hay mayor presión dentro del ventrículo que se opone al flujo coronario que hay de afuera hacia adentro. Todos estos factores hacen que exista una isquemia o una lesión isquémica relativa cuando hay hipertrofia ventricular severa. Bueno, a veces hay anomalías metabólicas también que alteran el cemento ST, ¿no? Okay. Entonces, la alteración del cemento ST está dado por una lesión isquémica. Ok, que sigue por favor. Cuando se eleva el cemento ST, hemos hablado de la depresión, ¿no es cierto? Que es isquémico, que es por efecto digital, por hipertrofia ventricular izquierda, hay depresión del cemento ST, o hay alteraciones metabólicas. Pero cuando el cemento ST se eleva, se ve lógicamente en el infarto agudo de miocardio. Primero la Q representa necrosis, pero la alteración del cemento ST refiere alrededor de lo que se ha muerto, hay una área isquémica importante, y después viene una isquemia ya más periférica. Pero también el cemento ST se puede elevar cuando existe pericarditis aguda. La pericarditis aguda es un proceso inflamatorio del pericardio visceral, ¿no? Y también puede comprometer el pericardio parietal. Pero el pericardio visceral, que es el epicardio, esa pericarditis provoca dolor intenso, mucho dolor, y el dolor es precordial, intenso a veces. Pero tiene una característica que cuando el paciente toma la posición maometana o se echa sobre la cama, el pecho sobre la cama se echa y le descansa el dolor. Pero en el infarto no calma el dolor, cualquier posición que se ponga el dolor sigue siendo fuerte. En cambio, en la pericarditis aguda, que es el diagnóstico diferencial que hay que hacer a veces con el infarto agudo de miocardio, descansa con la posición, ¿no?, maometana o la posición del pecho sobre la cama. Pero la pericarditis aguda puede dar elevación del cemento ST, igual que el infarto. Entonces tenemos dolor y tomamos un electro y encontramos el cemento ST elevado. Y podemos confundirlo con un infarto agudo, ¿no? Pero la diferencia está que en la pericarditis aguda, la elevación del cemento ST, que indica una injuria, en este caso por proceso inflamatorio en el pericardio, ya se va a dar en casi todas las derivaciones, porque la inflamación es todo el pericardio que mueve el corazón. Entonces vamos a encontrar muchas derivaciones que encontramos que el cemento ST está elevado. Eso nos hace pensar, si encontramos en todas, o sea, en las derivaciones diafragmáticas de D2, D3 a BF, y todas las derivaciones laterales, sectales y laterales hasta lateral alta, elevación de cemento ST, pucha,
no vamos a pensar que sea infarto de los dos coronarios. En medicina todo es posible, pero en estos casos es bien imposible que den un infarto en una obstrucción en las dos coronarias en el mismo momento, en la misma circunstancia. Entonces ustedes están pensando hacer una diferencia entre infarto y pericarditis. En la pericarditis hay una elevación del cemento de CT, pero en forma difusa, en todas las derivaciones. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, el infarto se localiza según la arteria que se ha obstruido. El infarto puede ser, bueno, si es del tronco coronario izquierdo, va a ser amplio, ¿no? Setal y lateral amplio. Pero a veces solamente es lateral, porque está comprometido la circunfleja. No puede ser sectal anterior, porque está comprometido la descendente. Puede ser inferior o posterior, y vemos nosotros la alteración en D2 de 3 a BF. Pues si lo vemos todo, hay que sospechar en pericarditis. ¿Estamos de acuerdo? Pericarditis. No, sí. Alguien nos dice infarto agudo de miocardio, el ST debe ser elevado, ¿no? Sí, estamos hablando de elevación del cemento ST. Ya hemos visto la depresión del cemento ST. Ahora estamos hablando de la elevación del cemento ST. Uno de ellos es el infarto agudo de miocardio. Se acompaña agudo. Ah, ya, es recto. No, es así, mire. A esto se refiere, no se vale. Se refiere que la elevación del cemento ST es plana, así. O sea, tiende a ser rectificado, así. Tiende, no siempre. De concavidades superiores. En cambio, en el caso de la pericarditis, hay elevación del cemento ST, pero tiene esta forma, ¿ya? Con concavidad superior. Miren, así tiende a ser la pericarditis. En cambio, en la pericarditis, el cemento se eleva, pero es recto. ¿Sí? Elevación del cemento ST, pero en forma rectificada. En cambio, la pericarditis es elevación, pero da una concavidad. Se eleva también. Otra diferencia que hay entre la pericarditis y el infarto es de que en una pericarditis nunca se eleva la troponina ni las enzimas. Hay injuria, hay inflamación, se traduce como una lesión epicárdica, pero nunca da aumento de la troponina, ¿no? Ni de las enzimas cardíacas. En la pericarditis aguda aparecerá Q o no aparecerá nunca Q. No aparece, ¿ves? Porque no hay necrosis. Nunca va a haber una Q. Y cuando uno está hospitalizando a un paciente con infarto, tiene que tener en la mente que tienes que estar monitorizándolo a través del monitor, pero también tomándole electro cada 2 horas a veces. Entonces, así podemos hacer la diferencia, porque el dolor puede ser muy parecido. Entonces, el diagnóstico diferencial del infarto agudo de miocardio lleva también a descartar que haya un problema de pericarditis aguda. Ok. A veces hay variantes normales, ¿no? Hay pacientes delgados, jóvenes, que yo lo he tomado y pareciera que el cemento esté elevado. Pero lógicamente a veces es con una morfología un poco diferente, o sea, la morfología tiene la onda P y a veces como que acá se eleva un poco.
Pero eso, si no hay clínica, no hay factores de riesgo, se descarta, pero puede ser variantes normales. Ok. Acá se refiere a que, miren, en el estudio de los pacientes coronarios, es muy importante tener en cuenta la edad del paciente, el sexo del paciente. Ya hemos dicho que por ser hombres nada más, estamos ya con un factor de riesgo. La herencia, o sea, los antecedentes familiares son importantísimos. Aparte, los factores de riesgo más importantes es las dislipidemias, trastorno de lípidos, la hipertensión arterial. Actualmente están considerando a la diabetes como factor de riesgo para cardiopatía isquémica, infartos, todo, ¿no? La obesidad, la vida sedentaria, el fumar, que cada vez hay menos estúpidos que fuman, ¿no? Entonces, el estrés, todo eso. Pero esos son uno tiene que interpretar el electrocardiograma de acuerdo a los factores de riesgo, de acuerdo a la clínica de localización del dolor. Una verdadera angina es retroesternal, detrás del esternón. Tipo cruente, ardor, como un hachazo, etc. Opresivo también a veces. Detrás del esternón. No en la punta del corazón, ¿no? Hay mujeres que me hincan el corazón, pues. Lo más probable es que sea una osteocondritis o que su rival le esté poniendo agujas, pues, de brujería, ¿no? Comienzan a gritar. Ya, pero el dolor del corazón no es con hincada, por si acaso. Es opresivo, ¿no? Cruento. Y que se radia hacia las mandíbulas, como que lo ahorcan, se le radia acá a la mandíbula. Eso es lo clásico, ¿ya? Después que se puede irradiar al brazo izquierdo o va a la espalda también, ¿no? Se acompaña de sudoración fría, profusa. Ansiedad del paciente que no sabe qué hacer, se sienta, se echa y tiene sensación eminentemente de muerte, se sienten mal, piensa que se van a morir y algunos se mueren, ¿no? Psicológicamente se ponen bastante mal, ¿no? Ansiedad. Entonces, si nosotros estamos en emergencia y alguien viene de un cuadro opresivo, a veces hay dolores y molestias más que todo. A veces yo tenía un amigo que era un poquito más viejo que yo, cuando estaba en Casimiro yo, un médico, que era cirujano, me acuerdo. Era viejo, yo estaba más joven en ese. Tenía 25, yo ya tendría pues cerca de 70. Y ya estando de guardia y que me fastidia el estómago, me decía, ¿no? En la epigastrio tenía una sensación de vacío, y después le dio náusea, me toman mejor tomate un electro. Le tomamos un electro y estaba haciendo un infarto. No se murió, era un infarto diafragmático inferior. No se murió, después se murió ya de viejo, ya me a los 90 años, pero... Y entonces hay dolores que son bien no es lo frecuente, pero sí hay casos de que el dolor no tiene características, más bien parece como una molestia en el estómago, etc. Pero todo dolor en el epigastrio, si tienen pacientes con factores de riesgo, hay que mirarle si es hombre, si es mujer, ¿no? Que la edad que tiene, los antecedentes, si fuma, si todos los antecedentes que tenga, y si tiene dolor en el epigastrio, de todas maneras hagan un electro, sobre todo si es varón, ¿no? Ok. ¿Por qué? ¿Qué pasa si en el electrocardiograma yo lo he hecho y le tomo
con todos esos factores de riesgo, es hipertenso, es diabético, le tomo en reposo el electrocardiograma y me sale normal. ¿Qué haría usted, señor? ¿Lo manda a su casa? Evolución. ¿Ah? Me dejo que evolución. Le estoy preguntando a usted. Pues. Observarlo. ¿Ah? Observar. ¿Lo dejarías ahí? Ok. ¿Qué le harías? Los marcadores. Encima. Le podrías pedir encima, no sé, por si acaso. Muy bien. Pero si fuera una angina nada más que tenga, le vino el dolor, lo vistes tú, pero le pides encima y te sale negativa, porque no ha ido al infarto, solamente tiene una angina nada más. Le calma un poco la angina, ¿no? Le bajas un poco la presión que tuvo alta, le calma la angina. ¿Qué otra prueba tienes que hacer para saber si tiene un problema isquémico coronario? Con Holter. ¿Le pedirían Holter? ¿Una ecocardiografía? ¿O una prueba de esfuerzo? Una prueba de esfuerzo, pues. Paciente con antecedentes, con factores de riesgo, con dolor precordial, electrocardiograma normal en reposo, el siguiente examen es una prueba de esfuerzo. Lo pones a caminar, lo monitoreas, le tomas su electro y ¡pum! Comienza a salir. Generalmente se deprime el segmento ST. Hay lesión subendocárdica generalmente. La T se invierte, como aparecen arritmias. Es una prueba ya positiva. Eso indica isquemia coronaria. El primer electro de reposo sale normal, ¿no? Entonces, si sale positivo, ya tienes que tener mucho cuidado para hacer la prueba de esfuerzo, porque ya tienes un diagnóstico en el electrocardiograma, ¿no? Y si sale la prueba positiva, ¿qué paso se va a dar para estudiar las coronarias? Una coronografía. Una cinecoronariografía. Por ahora son métodos invasivos. Hay que meter un catéter por la arteria femoral, subirla por la aorta hasta llegar al nacimiento de la aorta, calcular dónde está el ostium, inyectar la sustancia de contraste y en el aparato se inyecta y el aparato toma como cine, así, imágenes.